buenas tardes con cada uno de ustedes, jóvenes. Gracias por acompañarnos esta noche en una edición más de Pregúntale al Gerente. Estamos muy contentos y en esta noche especial con una invitada de lujo, pues siempre hemos tenido la posibilidad de conversar con diferentes gerentes, pero acá hay características particulares que las iremos descubriendo. ¿Quién nos acompaña? ¿Quién ya pueden ver en pantalla? Pues déjenme darle la bienvenida a Rosana Ramos Velita. Ella es presidenta del directorio de Caja Los Andes y nos acompaña en este momento en conexión desde New York. Rosana, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por conectarte desde el norte de este continente y desde un momento tan particular que viven en Estados Unidos. Buenas noches y bienvenida. Muchas gracias, Arturo, gracias a todos los jóvenes que nos acompañan esta noche por estos momentos. Sí, aquí en Nueva York y Estados Unidos estamos pasando por unos temas políticos, pero creo que con un final feliz, por lo menos para alguno de los demócratas. Pero hoy día acabo de tener también una reunión con mi equipo, como lo dijiste, lidero mi empresa que es Caja Los Andes en el Perú. Y decidí que tenía que ponerme la camiseta porque sé muy bien lo difícil que estamos pasándola en esto desde anoche con los temas políticos que estamos viviendo. Y mi mensaje también para ustedes que son el futuro del Perú, creo que este es el momento de pensar en nuestro país y que cada uno de ustedes también reflexione cómo queremos crear nuestra democracia. Y si bien estamos en un entorno hablando de negocios, estamos creando empresas y el sector privado es un componente vital en el desarrollo de nuestro país y también en el futuro democrático que creo que todos queremos, sobre todo ustedes jóvenes que tienen todo un futuro por delante. Es muy cierto todo lo que has dicho, Rosana, pues esta coyuntura política no está exenta a nuestra labor como administradores, a la labor que toda la gente que se está preparando hoy en día para ser futuros profesionales y que trabajarán en diversas índoles. Por teoría, todos sabemos, lo estamos estudiando así, quienes están en la universidad y quienes lo estudiamos así, que hay variables de entorno que afectan y una que siempre analizamos, sobre todo en países como Perú, América Latina es muy vulnerable, es el factor político, un factor totalmente ajeno a la labor independiente en cuanto al control. No obstante, las decisiones que ellos toman sí nos afectan directamente y nosotros no podemos directamente influir, por ejemplo, en lo que acaba de pasar la semana pasada en Estados Unidos. Muy compleja la situación, pero se resolvió, al final ya hay una decisión, y lo que ya bien has dicho, lo que estamos viviendo en este momento. Ayer, a esta hora, teníamos un presidente de la República y hoy tenemos otro. Es muy particular este escenario, ¿no?, en el mundo, ¿verdad? Sí, bastante. Sí, es lo que nosotros como financistas y hombres y mujeres de negocio llamamos el riesgo país, ¿no? Que lamentablemente va a afectar muchísimo, ya lo hemos visto hoy día en la bolsa de Lima, en el exchange rate, en el cambio, ¿no?, de moneda, y la incertidumbre es lo que menos aprecian los inversionistas en los mercados. Se viene una temporada muy difícil que no estaba tampoco en el panorama, ¿no?, de expectativas para el Perú, que es uno de los pocos países de nuestra región que tiene hasta ahora los fundamentos económicos sólidos y que también tenía pues una expectativa con baches de una democracia joven o en desarrollo, pero no estos tipos de problemas, crisis políticas que se acaban de dar. Pero tenemos que seguir para adelante. No queda alternativa, hay que seguir adelante. Es lo que nos toca hacer ahora. Y bueno, en esta modalidad virtual, pues ahora quiero darles unas indicaciones a todos los que nos están escuchando y que seguro también escuchan de fondo los ladridos de Kia, se llama. La mascota. Así es, que ha reaccionado aquí a los cohetes que están sonando por esta zona de la casa y que todos sabemos pues que es parte de la modalidad virtual, ¿no? Pero ya se va a tranquilizar poco a poco, tengo fe. Si no, escucharemos ladridos durante toda una hora, nos acostumbraremos. Rosana, quiero comentarte que la modalidad es poder trabajar con los jóvenes y a todos los que están aquí, porque Rosana ya lo sabe, es lo siguiente. Vamos a pedirles que puedan, en el momento que vean conveniente, hacer sus preguntas. Y hacer sus preguntas por el chat. Nosotros nos vamos a encargar de contactarnos.
Y queremos iniciar también dándoles una indicación para quienes están usando esta plataforma por primera vez. Si es que quieren tener una visibilidad con más comodidad, podrían utilizar la siguiente figura, si es que no la conocen, seguro muchos ya lo saben. En la parte superior derecha de cualquiera de las imágenes que están sin cámara, en este momento solo estamos con cámara Rosana y yo, parte superior derecha, ustedes van a poder ver 3 puntitos. Si hacen un clic sobre esos 3 puntitos, les va a aparecer un pequeño menú de varias cosas que dice solicitar acceso, preguntar, anclaje, y en la última parte dice ocultar participantes que no tienen video. Mi sugerencia es que hagan clic en ocultar participantes que no tienen video, y de esa manera lo que va a suceder es que su pantalla solamente va a tener 2 imágenes. La de Rosana y la mía va a facilitar de esa manera pues participar en la modalidad webinar que tienen este tipo de actividades. Así que Rosana, vamos a comenzar contigo, y ya con tu permiso que nos has dado ayer para que los jóvenes puedan hacerte cualquier pregunta vinculada a tu actividad laboral, profesional y tu trayectoria, pues con esa confianza vamos a conocer un poquito sobre ti. Así que para que los jóvenes sepan sobre tu trayectoria y cómo es que has llegado a ser presidente de directorio de Caja Los Andes, pues esto no pasa de la noche a la mañana, no es que saliste de la universidad y te convertiste en presidente de directorio. Creo que todos sabemos que hay un camino largo que transcurrir, incluso para convertirse en gerente, y ni siquiera un gerente general, un gerente de un área, de una división. Uno comienza de diferentes maneras y claro, también hay casos particulares. Entonces, queremos conocer un poco sobre tu experiencia. ¿Cuál ha sido tu caso? Cuéntanos qué estudiaste, dónde estudiaste, por qué estás en Nueva York, muchos se preguntarán, cómo desde allá está haciendo la presencia de un directorio. Llegaremos a eso. Pero cuéntanos cómo fue el inicio de tu carrera, desde el momento en que decidiste estudiar, qué estudiaste, dónde lo hiciste, y brevemente, porque es difícil resumir tantos años de trayectoria, pero como para que los jóvenes tengan una idea, pues más o menos puedan ver los hitos de tu carrera. Sí, sí. Yo soy de Ica, un poquito vecina de ustedes, y con el apoyo de mis padres, que ya eran profesionales con mucho éxito. Mi padre era médico, psiquiatra, y mi mamá tiene un doctorado en química y farmacia, y es una empresaria. Me impulsaron y nos impulsaron a mis hermanos también a realmente surgir académicamente y llegar a lo más alto que podíamos. Y yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de tener padres que me pudieron apoyar. Entonces vine a estudiar de Ica a los Estados Unidos. Mi primera carrera es ingeniería electrónica. Vine con una beca de la Fulbright y estudié en la Universidad de North Dakota. Cuando yo me gradué en 3 años por regresar al Perú, era una de las peores crisis del país, cuando Sendero Luminoso empezaba, cuando empezó el primer gobierno de Alan García, que los dólares, ahora que hablamos de riesgo país y de riesgo intercambiario, era un desastre, y mis padres de pronto ya no podían enviarnos ni $1 para que siguiéramos estudiando. Y tampoco podía regresar al Perú, era comienzo en donde cualquier ingeniero, mi papá me decía, te van a explotar en cualquier torre. En esa época ponían bombas, ¿no? En las torres de los pocos teléfonos que había. Pero sí, me dediqué a estudiar muchísimo, me gradué obviamente entre los primeros puestos en mi carrera, y me llovieron las oportunidades aquí en los Estados Unidos. Una de ellas fue con una de las empresas de tecnología más importantes, con AT&T Microelectronics, y vine a trabajar a un laboratorio para diseñar microchips, ¿no? Circuitos integrados. Me acuerdo que en esa época, cuando yo iba a Ica y les contaba a mis amigas y a mis papás que estaba diseñando chips, bueno, todo el mundo pensaba que era potato chips, ¿no? Esa palabra no existía, no habían chips todavía en Perú, no habían celulares, etc. Eso fue como empecé mi carrera, y a la vez AT&T me dio la oportunidad de hacer mi máster en microelectrónica. Trabajaba y estudiaba en Lehigh University, y dentro de AT&T tuve la oportunidad de trabajar en Europa, y más en lo que era desarrollo de negocios, en la parte de marketing, de desarrollo internacional. Y esa experiencia me abrió el mundo de los negocios internacionales, además hablando otros idiomas, y también con las ganas de no solo trabajar en Estados Unidos, sino eventualmente regresar a mi país. Decidí que quería hacer un MBA, un MBA, ¿no? Y una vez más, cuando se los mencioné a mis papás, tuve que pensarlo 2 veces, porque en mi época nadie tampoco sabía que era un MBA. Mis padres, que venían de
una visión académica muy técnica, no sabían por qué necesitaba un MBA si quería hacer negocios, ¿no? Claro. Pero realmente yo entendí una vez que visité a Wharton, una de las escuelas más prestigiosas y ahora mi alma mater, cómo era tan importante para nosotros que veníamos, los ingenieros en esa época, de la parte de disrupción, de crear nuevas tecnologías, es igual de importante entender cómo desarrollas un negocio y cómo te expandes globalmente. Entonces hice mi MBA y también un Master's en negocios internacionales en The Lauder Institute, que es el doble degree que tiene Wharton. Y eso me cambió la vida, me abrió diferentes puertas y de Filadelfia vine derechito aquí a Nueva York a trabajar en Wall Street. Es por eso que vivo aquí ya en Nueva York, que es mi ciudad de hace muchos años. Cuando empecé en Wall Street, Latinoamérica estaba en un proceso, después de unas crisis muy fuertes, que volvía a abrir sus mercados de capital. Habían inversiones, privatizaciones, fusiones y adquisiciones, que es mi especialidad, mergers and acquisitions, y muchas emisiones de capital y de deuda a nivel global, ¿no? Y la verdad que fueron unos años fabulosos, más de 10 años en investment banking, en banca de inversión, que me encantaron, ¿no? La adrenalina, las horas de trabajo, los viajes, el volumen de las transacciones que uno hace de 100, 200, 1.000 millones de dólares, para una jovencita peruana pues era algo alucinante, ¿no? Me encantó. Pero una de las cosas que siempre sentía, y ahora creo que lo vemos más con estas debilidades institucionales que tenemos y con la pobreza, la debilidad económica que tenemos todavía en el Perú, es de que por más inversión, por más, digamos, inversiones de arriba hacia abajo, de grandes capitales, la base de la pirámide de la economía, el nivel de pobreza, no cambiaba, no bajaba, ¿no? Y eso siempre me tenía a mí pensando y cuestionándome, y decidí y sentía de que tenía que hacer algo por mi país, algo que combinara lo que yo ya estaba adquiriendo, que era una fabulosa carrera aquí en finanzas globales, pero de alguna manera quería aplicarlas en el Perú. Y ya en mi última posición corporativa, digamos, llegué a ser uno de los CFOs, gerentes de finanzas, hablando de gerentes, ¿no? Chief Financial Officers, aquí en Citigroup, en Nueva York. Más seniors, y tenía a cargo todo lo que era business development, desarrollo de negocios internacionales. Y ahí es como descubrí el otro fascinante mundo de microfinanzas, que creo que ya todos ustedes saben y conocen, que es realmente llevar pequeños créditos, microahorros, microcréditos a microempresarios, a familias en la base de la pirámide, con dos propósitos: ayudarlos a que generen riqueza, creen empresas, definitivamente salgan de la pobreza, y además incluirnos en el sistema financiero, ¿no? En el Perú hasta ahora sufrimos de un alto nivel de informalidad. Con esto que está pasando y la pandemia, esos niveles van a volver a subir. Igualmente el nivel de pobreza después de esta pandemia, estamos volviendo a los números que teníamos hace 20 años. Y lo que hacen las microfinanzas es dar unos servicios muy calzados, servicios justos, que ayuden a las familias que quieren salir adelante a través de sus microempresas. Conocí al doctor Mohamed Yunus, seguro ustedes han escuchado hablar de él, que es, se le considera el padre de las microfinanzas. Cuando lo conocí yo no sabía quién era. El profesor Yunus viene de Bangladesh, que es un país todavía más pobre que el Perú, y me fascinó lo que estaba haciendo. Y ciertamente era imposible pensar que un banco, o yo que venía de Wall Street, de la visión de Citibank, hiciera estos micro credititos de $100, de $20, sobre todo a mujeres y sobre todo a madres. Me invitó a su directorio y lo acepté. Nadie conocía lo que eran microfinanzas en mi network, en mi comunidad, digamos, pero realmente cuando gana el Nobel, ¿no? Me hice mucho más popular y puso microfinanzas como una nueva industria dentro de nuestro vocabulario financiero global. Y en ese momento también, o durante ese proceso, estuve en el directorio de Grameen Foundation aquí en Washington, D.C., 12 años, ¿no? Entonces lo vi desde que era algo muy incipiente hasta que realmente había llegado a una escala de impacto que tenía que ser algo en el Perú. Entonces regresé otra vez a mi país a ver oportunidades,
a tratar de crear un nuevo emprendimiento. Esta es mi empresa, yo soy la accionista principal en esta caja, y me di cuenta de que habían formas fáciles y difíciles de crear un nuevo banco, ¿no?, en el Perú, pero que tuviera esta visión, que realmente atendiera a las zonas más alejadas, las que menos acceso tienen, que son las zonas rurales del Perú. Ustedes en Arequipa conocen muy bien muchas zonas de ese tipo, y en Puno, y en Cusco, y en todos los Andes del Perú realmente, pero que también sea sólida, sea rentable, porque al final somos capitalistas, somos banqueros, y queremos ver rédito y solidez en nuestras instituciones financieras sobre todo. Y para hacerles la historia corta, estuve en Arequipa en una de las reuniones de microfinanzas que se hacen una vez al año. Hace ya varios años se hizo una en Arequipa, y ahí a través de la SBS conocí a Caja Los Andes, que está ubicada en Puno, y esa misma tarde lo fui a visitar, o lo fuimos a Puno, y cuando vi el trabajo que hacen de dar créditos muy calzados a las zonas rurales del Perú, me enamoré. Y yo soy banquero de inversión, ¿no? Soy M&A, ¿no? Mergers and Acquisitions. He comprado y he vendido más de 30 empresas, mucho más grandes. Entonces decidí comprar Caja Los Andes. Creo que hay un tremendo potencial de mercado. Perú, todavía en el Perú, 50% de los peruanos no tienen acceso al sistema formal financiero, entonces hay un mercado por capturar. Invité a Private Equity Groups, a fondos de inversión especializados en microfinanzas. Ya estoy en mi segunda rueda de inversión. Nos ha ido muy bien. Es un trabajo duro, amplio, de pasión y convicción, pero realmente cuando veo el impacto en las familias, cuando veo el impacto en las próximas generaciones, en muchos padres que con estos negocios ya pueden mandar a sus hijos a la universidad como mis padres lo hicieron, realmente siento que estoy aportando algo a mi país, una retribución, porque creo que con privilegio viene responsabilidad. Eso es lo que estoy haciendo. Es una historia fascinante, y estoy seguro que más de uno de todos los que nos han escuchado en este momento se han quedado impresionados con toda tu trayectoria, porque lo que has hecho se ha podido vivir en 3 o 4 vidas. Y hay personas que tendrían que haber vivido mucho para tener toda esa formación. Y claro, aquí quiero aprovechar en hacerte una pregunta personal que a lo mejor varios de nuestros estudiantes también se la hagan a sí mismos. Tú sabes que muchos de nuestros alumnos, y a nosotros también nos ha pasado, que cuando estudiamos tenemos sueños, ¿verdad? Y tenemos metas laborales, profesionales, nos imaginamos de repente algún día tener nuestra propia empresa. Muchos de nuestros alumnos estudian y nos cuentan a nosotros, a sus profesores, que esa es su meta. Ya empezaron con algún emprendimiento, ya están trabajando en alguna idea que algún día les gustaría sea su propia compañía, y de pronto escuchan que la historia puede ser real, porque te escuchan a ti. Así es. Empecemos por ese lado personal. ¿Es cuestión de suerte? Nosotros siempre decimos que hay que trabajar mucho, pero algunos pueden escucharte y decir, ¡qué suerte! Yo en lo personal no creo que sea suerte. Yo creo que es consecuencia de tu trabajo, tu esfuerzo y de muchas variables, muchos factores. Quizá hay una cuota de suerte pequeña, pero si fuera así, todos los suertudos pues harían lo que tú hiciste, y no es el caso, ¿verdad? Entonces, frente a ello, ¿qué le dirías a los jóvenes que estén en este momento preguntándose, ¿yo puedo algún día tener como ella toda esa trayectoria, tener esa formación, haber estado en Europa, haber trabajado en Wall Street, haber trabajado en tantas industrias, comprarme una caja, ser la presidenta de directorio y aportar no solamente al desarrollo económico, sino también social de mi país? ¿Es posible lograrlo? Tú lo has hecho. ¿Crees que nuestros jóvenes puedan lograrlo? ¿Qué necesitan para eso? Por supuesto, Arturo, y ese es mi propósito, ¿no? Mírenme a mí, ¿no? Soy una chica de Ica, he empezado mi carrera hace muchos años y lo he logrado. Y si yo lo he podido hacer, cada uno de ustedes también lo puede hacer. No lo duden, no lo duden. Todos, yo creo, tenemos un propósito y algo que contribuir. Hoy día creo que es un momento de reflexión para pensar qué puedo hacer por mi país, ¿verdad? ¿Por qué estas cosas están sucediendo? ¿Cuál es mi rol en mi comunidad? Eso es lo que a mí siempre me ha tal vez motivado, ¿no? No sabía exactamente qué era a la edad de ustedes en la universidad. No, yo iba
a ser ingeniera y esa era mi carrera y nunca pensé terminar en banca, ¿no? Yo estaba diseñando microchips. Pero hay algo, yo creo, cada persona, sobre todo en la juventud, comienzas a sentir qué cosa te mueve, qué cosa te gusta, qué cosa te apasiona, y a veces es verdad, uno tiene que construir su carrera, ¿no? Yo no podría a los 21 años, cuando estaba graduándome de ingeniera, decir, no podía regresar a Perú, como les dije, o voy a ir a construir algo desde cero, porque todavía no tenía ni siquiera experiencia. Pero creo que esa cosita interna que a cada uno, yo sé, sobre todo los jóvenes de esta generación, los mueve. ¿Qué voy a hacer yo por mi país, por el medio ambiente, por reducir la pobreza, por mejorar la salud, por mejorar la educación? ¿Cuál es lo que a mí me mueve? Eso es una parte que sí lo recomiendo. Y es algo, por ejemplo, que cuando yo estaba en la universidad o hasta en Wharton, hace 20 años, mis profesores no hablaban de eso, no hablamos tanto de liderazgo, de impacto social, pero ahora yo sé que es algo crucial en esta generación, como parte de la educación y de la investigación interna. Segundo, es de que no sé si es suerte, pero sí hay oportunidades, ¿no?, que aparecen. Yo, en mi carrera, viendo hacia atrás, ¿qué he aprendido? Tú tienes que prepararte, y cuando llega alguna oportunidad, allí si estás listo, esa es la mezcla y saltas. Eso es lo que algunos le llaman suerte, ¿no? Porque si yo, en mi caso, no hubiera estado lista para ingresar a Wharton y haber trabajado tanto con lo difícil que es, no me hubiera esforzado tanto en mis matemáticas o en la carrera que estaba haciendo, en lo que sea, ¿no? Cuando llegaba una oportunidad no hubiera estado lista. Por supuesto, he pasado muchos años, he intentado muchas cosas, todo empresario no lo hace a la primera, de repente hay 1 en 100, pero realmente es muy difícil, pero vas acumulando experiencia. Cada vez que yo he escuchado, no lo puedes hacer, Rosano, es imposible, wow, ¿no? Llenaría, no sé, cada uno fuera un ladrillo, pues construiría un edificio con todas las veces que a mí me han dicho no. Igual, cuando vi Caja Los Andes, nadie en el Perú quiso invertir conmigo. Tuve que traer inversionistas extranjeros, porque siempre pensamos a veces, no, es la sierra, no es Puno, no, o sea, sí, pero ahí está la oportunidad, ¿no? Entonces, eso es, pero si no hubiera insistido tanto, no hubiera trabajado tanto, no hubiera estado tan lista para responder preguntas, no hubiera tampoco podido atraer inversionistas que me acompañaran en esta aventura. Qué interesante, y hablando justo de responder preguntas, pues te cuento que ya inició el tema de preguntas, en este caso una edición especial a la presidenta Torio. Juan Ponce te hace una primera pregunta vinculada a una etapa de tu vida que nos contaste. Te dice, ¿cómo fue el primer mes que estuviste en Wall Street? Fabulosa pregunta. Te cuento un poquito antes. Aquí las universidades americanas se esfuerzan muchísimo para traer a los mejores, en el caso de Wharton, por ejemplo, a los mejores bancos de inversión al campus a que entrevisten a los estudiantes, ¿ya? Y es un proceso súper competitivo. Y vas a una primera rueda, una segunda rueda, y ya cuando estás en la tercera rueda, te invitan, te llevan a Nueva York, te ponen en un hotel 4 estrellas, te llevan a los mejores restaurantes, pero también te hacen pues 2 días de entrevista que quedas exhausta y muerta. Esos 2 días en esas lindas oficinas y el tipo de preguntas que te hacen, ¿no? La explicación de algunas transacciones, de cómo ven los mercados, riesgo, país, etcétera, etcétera. La verdad que allí fue un momento en que dije, wow, esto es increíble. Es por eso que esta ciudad, esta industria, este pedazo de esta isla que es Manhattan, que le llaman Wall Street, es tan poderosa, ¿no? Porque vas a uno de estos bancos, sientes, ves, claro, y te reúnes con personas que sabes que han transformado economías, ¿no?
Y luego ya cuando tuve la gran oportunidad de que me contrataran el primer mes, es muy intenso. Es muy intenso porque, claro, empiezas también de associate y si bien ya tienes un MBA, pues lo primero es hacer análisis, todos los modelos, todos los diferentes proyectos de analytics, de proyecciones. Yo me acuerdo, trabajaba 20 horas al día, los 7 días a la semana, y normal, ¿no? Y la adrenalina porque venía un proyecto, otro proyecto, una transacción aquí, viajando también. El primer mes tal vez no, pero de ahí muchos viajes. Súper intenso, pero también pues esto fabuloso, ¿no? Mejor que en las películas. Con eso creo que lo dijiste todo. Sabemos, antes de pasar a la siguiente pregunta de una de nuestras alumnas, Liz Criete, que acaba de escribir, todos seguramente vieron o escucharon hablar de esta película El Lobo de Wall Street, protagonizada por Leonardo DiCaprio, y que, bueno, cuenta la historia de un personaje que existió en la vida real y que, bueno, por lo menos aquí, la repercusión en América Latina de esa película fue, creo, bastante interesante. Mira que gana un Oscar, gana varios premios, ¿no? Un elenco interesante, gana premios de la Academia. Algo de eso es real, no te digo por la película, te digo en general por lo que se va mostrando, que va pasando en ese mundo fascinante, porque parece uno de estos mundos que te embrujan y que te pueden mantener allí por toda la vida, sí, que son apasionantes. No, eso es verdad, ¿no? Y ves muy de cerca la intensidad, ¿no? Creo que es un tipo de vida también que tienes que estar muy consciente, que te va a totalmente extraer y vas a estar dedicado 100% a eso. Pero sí, o sea, hay parte de esa película, digamos, yo creo que la intensidad en mi caso, ¿no? Lo que yo he experimentado es la intensidad, por ejemplo, de armar una gran inversión, ¿no? Que venga a tu país. Yo recuerdo en las épocas de las privatizaciones, ¿no? En donde yo cuando estudiaba en la universidad acá era imposible llamar a mi casa ICA, y si llamaba me costaba, no sé, $5 el minuto, una cosa así, se me iba toda la comida, todo mi dinerito del mes. Claro. ¿No? Entonces cuando dices puedo traer a Deutsche Telekom o AT&T a que invierta en mi país y va a invertir, no sé, $2.000 millones, wow, ¿no? Es una mega transacción y yo por lo menos sentía esto puede cambiar a mi país, ¿no? Esto puede ser una gran inversión. Esa intensidad, los volúmenes y la responsabilidad también de mega transacciones, creo que para mí personalmente es pues lo que me fascinaba también, ¿no? Es mucha adrenalina. Sí, qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Vamos a tener que pasar a otra pregunta, salirnos un ratito de ese mundo fascinante que puede ser Wall Street para comentarte una pregunta que Liz Criete, ya te dije, una alumna nuestra, te está realizando. Te habla ahora del trabajo de Caja Los Andes y del contexto actual. Dice, ¿cuáles serán las acciones del directorio en Caja Los Andes con la coyuntura actual que se vive en el Perú? Liz, has hecho una pregunta atrevida, ¿eh? Porque esa es una pregunta de estrategia y veremos qué nos dice la presidenta de directorio. Por supuesto, lo que puedas contar. Y Liz, muy bien por preguntar. No, excelente pregunta. Liz, y yo a este nivel de liderazgo, ¿no? En mi empresa tenemos 1.000 colaboradores, entre colaboradoras y colaboradores, ¿no? 1.000 familias que dependen de nosotros. Tenemos más de 160.000 clientes, o sea, es una gran responsabilidad. Y hablando de liderazgo, y yo además de que también tengo ahora la oportunidad de liderar el directorio de Wharton para Latinoamérica, desde el año pasado tengo esa responsabilidad, me eligió la universidad para liderar este board, estos directorios, que también la universidad selecciona como asesoría al decano, aquí le llaman al dean de Wharton, que también, entre paréntesis, tenemos un nuevo dean, una nueva decana, la primera mujer y mujer de color. Véanla, es fabulosa, es un mind change. Cuando veo esos ejemplos, yo también digo qué tipo de líder debo de ser, ¿no? Puedo ser. Y sobre todo ahora, en estas crisis, ¿cuál es mi primer rol? Primero voy a hablar como presidente del directorio y que va muy de la mano con el resto del directorio. ¿Cuál es la función del directorio? Lo primero es, ¿no?, dar la visión, dar las guías.
para que luego la gerencia ejecute. Eso es lo primero. Pero en tiempos de crisis, ¿no? En tiempos de incertidumbre, ¿cuál es esa guía? ¿Hacia dónde tengo que enfocarme? Y lo primero para nosotros que hicimos, y yo como el representante máximo de la institución, era dar tranquilidad, ¿no? Y dar un poquito de humanidad a mi equipo, de tratar de estar cerca de ellos. Si bien tenemos muchos problemas de, como ustedes saben, reprogramación de deudas y todo lo que seguro ustedes también están estudiando de cómo la SBS y el mercado está manejando estos volúmenes de créditos, que es muy intenso además. Creo que en este tipo de crisis es donde la parte humana también tiene que salir. Y más sobre todo cuando es una crisis de salud que afecta a las familias, a las personas, ¿no? Creo que el líder o el liderazgo que tiene que predominar en estas épocas es bastante sensibilidad humana, ¿no? Para mi equipo y vis-a-vis, o sea, frente a nuestros clientes, ¿no? Eso es lo primero. Luego hay muchas decisiones estratégicas, financieras que hemos tomado, ¿no? ¿Qué tipo de reprobaciones vamos a hacer? ¿Cómo manejamos la liquidez? Nosotros hicimos un aporte de capital importantísimo de 40 millones de soles en octubre pasado. Entonces los ratios de capital entrando en esta pandemia son muy sólidos. Eso no sucede con otras instituciones. Y como ustedes saben, para un banco, para una institución financiera, el capital es lo más importante. Entonces, esa fortaleza es algo que de la mano con nuestro CEO, con nuestro gerente general, hemos articulado muchísimo, ¿no? Porque todos lo entendemos de forma teórica, pero es realmente donde tú pruebas en estas crisis cuáles son los valores fundamentales técnicos de tu empresa. En un banco, una institución financiera es la liquidez y es el capital. Y en liquidez también hemos tenido una política muy conservadora y durante el comienzo de la pandemia fuimos los más conservadores, llegamos a volúmenes de 50% en liquidez porque venía todo este riesgo y con un ratio de capital de 20% la estamos pasando bien, ¿no? Entonces la parte técnica tiene esa solidez, claro, evidentemente, ¿no? Se viene una ola de créditos que muchas personas, muchos clientes no van a poder pagar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los refinanciamos, los reestructuramos, los reprogramamos? O sea, estamos en todo eso, ese trabajo, pero eso es básicamente lo que trato de hacer. Y como les dije, ¿no? Hoy día estaba pensando, ¿no? La verdad, anoche con esta sorpresa de este problema político, dije, ¿qué puedo hoy día dar a mi equipo, ¿no? Entonces le pedí al gerente general, todos los días, obvio, ¿no? Y hoy, muy temprano en la mañana, tuvimos, o ellos, el gerente general y el equipo, los gerentes de línea, tienen una reunión diaria y hoy día más todavía, ¿no? Entonces decidí ponerme el polo del Perú, ¿no? Y decirles exactamente casi igual lo que les he dicho, ¿no? De que es hoy día un momento de pensar en nuestro país, ¿no? De pensar en nuestro equipo, de transmitir enfoque, solidez, de volver a recalcar que como empresa tenemos esa fortaleza, ¿no? Que hay que apreciarla muchísimo, porque es un gran lujo estratégico tener un colchón de patrimonio y la liquidez necesaria para enfrentar una crisis más, pero que a la vez pues tenemos que salir adelante, ¿no? Tenemos que seguir atendiendo a nuestros clientes, no podemos parar, no podemos distraernos porque eso simplemente empeoraría, ¿no? Ya los resultados o esta reestructuración que estamos tratando de hacer. Claro, mira, qué interesante todo lo que nos cuentas y gracias por haber compartido con nosotros algo tan particular, tan privado, tan personal, porque claro, todo lo que has comentado es parte de una estrategia y es la gran ventaja de tener aquí una presidenta de directorio. Gracias, Liz, por tu atrevimiento. Gracias, Rosana, por esa generosidad de compartir. Y quiero aprovechar antes de pasar a la siguiente pregunta de mencionarles, jóvenes, que como pueden ver en el chat ha sido compartido ya desde el comienzo de la reunión y en este momento nuevamente un formulario para que ustedes puedan llenar allí su participación, su asistencia, así que los invitamos a registrarse en ese formulario y también a continuar con sus preguntas. Ya vieron que hay que, si Rosana nos permite, aprovechar su presencia. No todos los días tenemos en un aula, en este caso virtual, la posibilidad de preguntarle a una directora, una presidenta de directorio,
que ya nos contó su aventura por Wall Street y todas sus otras aventuras, algo acerca de su trayectoria. Y mira, justo valorando esa trayectoria y reconociéndola, diciendo que le parece muy valiosa e interesante, recibimos otra pregunta de Álvaro Rivera. Él te dice, después de destacar su trayectoria, ¿cuáles son las actuales brechas que afronta el Perú desde el punto de vista económico para poder volverse un país de primer mundo? Y dice, como Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué le dirías a Álvaro? Es complejo el tema, ¿no? Sí, yo, muy complejo, muy amplio, pero hay ciertos pilares que creo que tenemos que atacar. Uno es la pobreza que va muy de la mano con la informalidad económica, y la informalidad, de ahí podemos tener otra conversación más técnica, ¿no? De economías informales versus formales y qué significa. Mi descripción de informalidad no es simplemente que no pagues impuestos, es realmente no tener acceso, por ejemplo, al sistema financiero, ¿no? Como les mencioné hasta ahora, nuestro nivel de inclusión financiera es muy baja, no llegamos ni al 50%. En este mundo, y ustedes jóvenes que saben que están más conectados que todos, si no tienes un acceso a una entidad formal, ¿no? A una caja, a un banco, a una financiera, realmente no existes, eres invisible para el mundo económico. Y ese mundo de informalidad / pobreza / falta de inclusión financiera es uno de los grandes problemas que tenemos como país, ¿no? Y si comparas, excelente la aspiración de ser un Estados Unidos, una economía como la de Estados Unidos, Alemania, Suecia, tú ves, ¿no? Que los niveles de pobreza, obvio, son mucho menores, pero el nivel también de inclusión financiera es casi 100%. Va de la mano. Entonces, ese es un problema técnico en donde yo personalmente estoy muy involucrada. Eso es parte de las microfinanzas. Todo este gran tema de cómo reducimos la pobreza creo que es un pilar económico vital, ¿no? Luego tienes el otro componente, que si bien es económico, bueno, es el otro tema que es la educación, ¿no? Que va de la mano con la parte económica, porque, o sea, muy pocos jóvenes tienen acceso a buena educación en general, ¿no? Es un costo alto en el Perú todavía llegar a tener una buena educación. Entonces, salud es el otro tema. Y en esta pandemia, y un poquito, creo que todos siempre tenemos la oportunidad de aprender y seguir creciendo, ¿no? Pero una de las cosas que he aprendido en este año es que necesitamos tener instituciones sólidas, instituciones legales, instituciones de regulación, ¿no? Instituciones que realmente te den el marco para poder hacer negocios de una manera transparente y competitiva. Y eso, en los últimos meses, ¿no? Han visto diferentes ideas que el Congreso tenía de suspender las deudas y qué sé yo, claro, ¿no? Que suenan bien, tal vez, pero ¿qué inversionista va a querer venir a invertir en un país como el Perú cuando las reglas claras de cómo es la normativa de tasas de interés, por ejemplo, no está clara, o en cualquier momento te pueden cambiar las reglas del juego, ¿no? Esas son las cosas, esa institucionalidad, esa fortaleza de instituciones, tenemos que mejorarlas. Esos son, diría, algunos de los componentes de esta excelente y gran pregunta, ¿no? Muy amplia. Sí, claro. Y justamente eso es algo que adolecemos lamentablemente en países de América Latina y particularmente en Perú. Creo que los mismos jóvenes que no les ha tocado ver, por ejemplo, todo lo que hemos visto nosotros, lo que han visto nuestros padres, nuestros abuelos, en sus cortos años de vida, en sus veintitantos, ya han visto inestabilidad política en Perú, ¿no? Y creo que ese era un temor que muchos estadounidenses, y tú has compartido ese temor, han sentido en esas elecciones que recién se resolvieron el fin de semana en Estados Unidos por esa inestabilidad política que, como tú bien nos contaste, ponía en juego el sistema democrático que con tantos años y con tanto esfuerzo los Estados Unidos ha tratado de mantener. Y Trump ha tratado de alguna manera de patear el tablero y desestabilizar todo, ¿no? Sí, sí. Y creo que, no sé, estoy extrapolando, ¿no? Pero el ejemplo de lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no?
le da ánimos a otros países como en el Perú, de que estas cosas se pueden hacer, ¿no? O sea, yo no soy política, esto no es esto, un foro de ese tipo, pero creo que es bastante evidente, ¿no? De que poner un país en crisis de esta manera tampoco es lo que necesitamos, peor aún en este contexto en donde ya estamos pasando por una crisis de salud terrible y una de las peores crisis económicas, ¿no? Podemos debatir mucho si las políticas de liquidez o monetarias o de subsidio son las correctas o no. Eso es un tema válido y a discusión, perfecto. Pero de que simplemente, pues, esto de la noche a la mañana tengamos un nuevo presidente en este momento, realmente nos va a afectar, ¿no? Realmente, claro. Definitivamente, ya nosotros aquí somos profesionales en finanzas, ¿no? Hoy día seguro han visto cómo reaccionó la bolsa y el tipo de cambio, y eso va a seguir. Sí, claro, por supuesto. Y ahora continuamos con las preguntas. Regresamos nuevamente a Perú para hablar de Caja Los Andes. Tenemos una intervención de Renzo Bolaños. Él dice, el apetito de participación de mercado de la Caja ha disminuido por la coyuntura. Sigue con la pregunta. ¿Cómo manejar el riesgo actual sin alejarse de los clientes, ya que en este contexto necesitan créditos? Particular, el adjetivo que has usado, Renzo, el apetito de participación de mercado. Es verdad, muchos lo pueden interpretar así, ¿no? ¿Qué opinas de ello y qué nos puedes contar, Rosana? Lo que se pueda saber, por supuesto. Gracias, sí, Arturo. Bueno, nuestro apetito sigue siendo bastante agresivo, diría yo. Queremos tener más participación. Hay un gran potencial, ¿no? Hay 50% de peruanos que no tienen acceso al sistema formal, entonces tenemos que llegar a ellos, ¿no? Muchos de ellos están en nuestras zonas, las zonas más rurales y periurbanas del Perú. Por otro lado, claro, la pandemia sí ha congelado todo el sistema financiero, entonces no hemos podido crecer durante esos meses, y ahora que un poco estamos retomando ese crecimiento es otro perfil de riesgo, ¿no? Claro. Tienes dos temas financieros que tienes que manejar en este caso, y creo que va un poquito de la mano con la segunda parte de la pregunta, que es, tienes un portafolio, ¿no? Un balance de créditos que ya diste antes de la pandemia, que ahora, quieres o no, tienes que segmentarlos, tienes que analizarlos para ver, y tienes que acercarte al cliente ahora que ya se puede un poco más, para entender realmente la situación de cada uno de ellos. Ese es un trabajo inmenso, es un trabajo muy operativo, pero que lo tenemos que hacer. Exactamente por la segunda parte de la pregunta, ¿no? Claro. Cuando empezó esta crisis, y tú te proyectas y dices, ok, viene esta crisis, digamos, ahora la política. Lo primero que tienes que tratar de medir es cuál es su impacto durante el tiempo. ¿Es esto algo muy preciso? Por ejemplo, ¿no? Otro tipo de crisis externa puede ser un terremoto, ¿no? Pero ya sabes, más o menos, puedes visualizar cuál va a ser el impacto y es en un momento. Pero en esta pandemia, inicialmente creo que nadie sabía cuánto tiempo iba a durar. Ciertamente pensamos de que iba a ser menos de lo que está durando, ¿no? Entonces, pero tú en ese momento, digamos, T0, tienes que programar y decir, ¿qué hago yo con esta cartera de créditos? ¿Qué hago yo con esos clientes, no? Y ahí tomas ciertas decisiones de riesgo. Y ahora que ya, en nuestro caso, y dentro de las normas que dio la SBS, es lo que se llama las reprogramaciones. Lo hicimos relativamente a corto plazo, 6 meses, entonces ahora estamos visitando, hablando, llamando a los clientes para ver cómo están. Y muchos de ellos sí necesitan nuevos créditos, ¿no? Y nosotros tenemos que estar con ellos, tenemos que ver una forma de manejar del crédito existente, lo que nos debe, ¿no? Y cómo reestructuramos, reprogramamos ese crédito, pero si tiene capacidad o voluntad o está ya tratando de hacer otro tipo de negocio, ir de la mano, ¿no? Pero ciertamente ese nuevo financiamiento tiene otro perfil porque no es muy claro, ¿no? Digamos, el mes pasado dijiste, ya esta señora antes tejía chompas para los turistas, perfecto, y ya no lo va a poder hacer, ¿no es cierto? Pero viene y te dice, mira, yo quiero, y arreglemos, vamos a trabajar en los 5.000 soles que te debía cuando tejía chompas, porque quiero ahora tejer las mascarillas lindas, ¿no? ¿No? Voy a tejer mascarillas, perfecto, lo hago, ¿no? Pero
ya amplías o le das un nuevo crédito. Pero ahora encima tenemos otra crisis, ¿no? Creo que todos esperamos de que el turismo, los vuelos comiencen muy pronto, en unos par de meses, pero ahora pues el riesgo ha cambiado, ¿no? Hasta en septiembre, en nuestro mapa de riesgos, que ustedes seguro ya están aprendiendo, estudiando, pues siempre tienes el riesgo político, ¿no? Y ese riesgo político hasta hace 2 semanas no era muy alto, y de pronto ahora seguro mi próximo comité de riesgos va a comenzar a saltar en alerta, ¿no? Entonces es otro riesgo en este momento y lo tienes que tener en cuenta. Totalmente de acuerdo. Me alegra que haya apetito, que todavía haya hambre de crecer. Es que esto es valioso y creo que todos, y tú tienes experiencia también en marketing, ya nos los comentaste, pues es muy valioso que las marcas, o en este caso las empresas, vayan posicionándose como marcas y como empresas vayan creciendo, y el gran ganador de la competencia siempre va a ser el consumidor final, ¿verdad? Entonces, mientras más empresas estén en el mercado ofreciendo un servicio, en este caso Caja Los Andes, dirigida básicamente a un sector de microempresarios y de pequeños empresarios, las pymes, va a ser genial porque hay más alternativas, y creo que ese es un gran aporte que están haciéndole a nuestro sector de la microempresa en Perú, en el sur del Perú, donde están con un gran posicionamiento, ¿no? Han entrado con fuerza, han entrado, asumo, imagino yo, que asumiste el directorio y hiciste varios cambios. Sí, así es, sí. Y mucho crecimiento también, ¿no? Ese es un poco, sí. Esa es la visión. Claro, claro que sí. Mira, vamos a continuar con las preguntas de nuestros alumnos. Ahora es el turno de una dama, Claudia González. Ella te pregunta lo siguiente. ¿Qué es una pregunta más personal? ¿Eh? ¿Qué es lo que más valoras de tu trabajo actual como directora, presidente de directorio de Caja Los Andes? Y pregunta ella si es que es posible que nos compartas algo de tus aspiraciones en el futuro y hacia dónde estás mirando en los próximos años. Excelente pregunta, muy completa. La primera parte, lo que a mí más me satisface en este momento es sentir que colaboramos reduciendo la pobreza en el Perú, que estamos tratando con mucho esfuerzo de llevar productos y servicios financieros a las familias que más necesitan y hacer negocios con ellos, que ellos crezcan y nosotros también. Eso es algo que realmente estoy experimentando ahora. Cuando solamente estaba en Wall Street y puramente finanzas no lo veía. Ahora tengo ese otro componente que creo que me satisface muchísimo como persona. Pero a la vez se complementa, ¿no?, con una visión que tenemos. Para nosotros la visión de Caja Los Andes es ser el banco rural líder del Perú. Y hacia eso vamos, ¿no? Cuando compré la caja hace unos años, nuestra cartera era 50 millones de soles y teníamos 4 o 5 agencias. Ahora estamos más o menos en 450, a pesar de la pandemia, ¿no? Casi 10 veces más. Y tenemos casi 100 agencias en todo el Perú. Entonces hemos crecido muchísimo. Wow. Sí, hemos adquirido, hemos fusionado, hemos aprendido, hemos cometido errores, estamos solucionando, y ahora viene esta crisis. Es un emprendimiento de mucho ahínco, ¿no? De mucha convicción y paciencia muchas veces, pero esa es nuestra visión. Y lo que sí, intelectualmente, ¿no? Digamos en estrategia de negocios, estrategia de finanzas y hacia el futuro, que ya está ahora aquí. Nosotros hemos invertido muchísimo en tecnología desde hace ya muchos años, ¿no? Tal vez es por el tipo de accionistas que tenemos en la caja, pero por ejemplo nosotros hacíamos teleconferencias desde hace 7 años, 5 años, a través de Skype, cuando todavía no era muy conocido esa forma de comunicarnos. Luego instalamos nuestro propio Webex en todas nuestras agencias. Entonces ya utilizar la tecnología como un medio de poder profundizar nuestros servicios a los clientes y hacer el negocio más eficiente, ya lo estábamos haciendo, lo estamos practicando. Lo hemos invertido.
no tanto como, o sea, siempre hay mucho trabajo, creo que tenemos muchos datos, pero nos falta todavía crear modelos predictivos. Ese es para mí el futuro, ya, ni siquiera el futuro, el presente de aquí para el futuro en banca, en finanzas. Y luego, pues, todas las plataformas digitales, sobre todo de pagos, ¿no? Eso es en este momento estratégicamente en lo que estoy súper apasionada y tratando de fomentar, y con la pandemia, hemos dado un vuelco. Nosotros como Caja Los Andes y muchas de las microfinancieras invertimos en una plataforma de dinero electrónico, algunos tal vez han escuchado, es el BIM, que nos interconecta a todos, a todas las telcos, a todas las instituciones financieras. No necesitas una cuenta en banco, no necesitas ir ni a la caja ni a ningún sitio a firmar ningún contrato, es de frente tu DNI, tu billetera. Y empezó como un proyecto, como una fintech un poco débil, ¿no? Tratamos de avanzarla, pero ahora con la necesidad de la pandemia, ¿no? Rápidamente estamos impulsando. Y esa es la parte que sí estratégicamente me motiva mucho, porque creo que el modelo de microfinanzas todavía es muy tradicional, depende mucho de abrir agencias, de tener asesores que hacen un trabajo bien duro de visitar a tantas comunidades. Y ahora imagínense, ¿no? Lo más fácil que pueden ser sus vidas, teniendo muchas de sus soluciones, como dónde está el cliente, cómo visualizarlo, tener toda la información de la evaluación en su celular, enviarle información para que pueda recibir o pagar el crédito por su celular del lado del cliente. Entonces, todas estas plataformas digitales que ya están en el Perú, no hay que traerlas, funcionan. Para mí, estratégicamente, ya ni siquiera el futuro, es el presente. Mira, qué interesante todo lo que nos mencionas. Y aquí tenemos una pregunta asociada justamente a lo que acabas de decir. Belén Málaga dice lo siguiente: ¿cómo afectó a las cajas o al sector de microfinanzas las medidas económicas del gobierno en plena pandemia? Como por ejemplo dar los bonos. Y también pregunta, ¿y cómo impactó a la tasa de referencia del BCR, que como se sabe bajó a niveles históricos? ¿Cuál es tu opinión frente a ello? Estas medidas que el Ejecutivo desde el Ministerio de Economía tomó por la pandemia, ¿qué impacto tuvieron en tu sector? Sí, excelente pregunta. Todos estos chicos están muy bien preparados, ¿ah? ¡Wow! Excelente, Da gusto, excelente, ¿no? excelente. Muy bueno, Gracias, muy chicos. Nos hacen quedar bien, muchachos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenos profes. Bueno, les comento que yo tuve la gran oportunidad, parte de mi experiencia fue de ser gerente de finanzas, CFO, en Citigroup aquí en Nueva York, durante hasta unos meses antes de la gran crisis financiera del 2008, ¿no? Que ustedes seguro estaban todavía en el colegio, pero seguro han estudiado y han leído que esa fue la última gran crisis que realmente pues puso en mucha debilidad al sistema financiero mundial, ¿no? Y fue generado aquí en los Estados Unidos, sobre todo por todo este empaquetamiento y demasiado riesgo, o riesgo no visualizado en el patrimonio de las emisiones de hipotecas, ¿no? Bueno, cuando sucede ese colapso financiero, creo que todos los gerentes de finanzas y el mundo de finanzas aprendió muy bien cómo darle cara a ese tipo de crisis financieras, ¿no? ¿Qué haces? Primeramente, aplicas dos tipos de políticas. Uno es tu política monetaria, que en nuestro caso es dirigida por el Banco Central de la Reserva, en Estados Unidos es el Fed, ¿no es cierto? Que su labor es dar liquidez al sistema. Eso es lo primero. Segundo, es tu política fiscal, que en este caso es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El gobierno de dar estímulos fiscales, que el gobierno comienza a gastar, digamos, para que la economía no siga colapsando, mantenerla o por lo menos elevarla. En el caso del Perú, y ahí sí hemos tenido muchas discusiones técnicas, se hizo lo que todos sabíamos que se iba a hacer, ¿no? El FED hizo también en esta crisis, el FED, el Banco Central Americano, pero ya básicamente hasta se puede decir que comenzó a imprimir dólares, ¿no?
porque se dio cuenta de la magnitud de la crisis. Esta crisis es mucho más profunda que la 2008. En el 2008 fue una crisis financiera, aquí es una crisis de salud, ¿no? Que afecta la economía, pero es una crisis mucho más profunda. Entonces, toda la liquidez que se ha dado, y en el Perú también, en conceptos, muy bien. Es lo que tiene que hacer un banco central, sobre todo uno como el Perú, que hoy día no les puedo decir, pero hasta hace 7, 8 meses nuestros fundamentos económicos y financieros estaban bastante buenos. Entonces te puedes dar el lujo de hacer, o tienes la oportunidad de hacer todo este tipo de instrumentos de liquidez. Eso es un lado, ¿no? Por otro lado, también el MEF, ¿no? En nuestro caso salió y dijo que iba a dar sus bonos, ¿no? Y tratar de activar la economía, pero lo que más, en el caso de las microfinanzas y en el caso de la base de las pirámides, lo que más creó la expectativa, que es un término, ustedes saben, de finanzas, ¿no? Expectativas de mercado, ¿no? Cuando la bolsa dice vamos a crecer o alguna empresa comienza a proyectar, ahora vemos el caso de las vacunas, vamos a producir vacunas, pues se crea una expectativa y las acciones vuelan. Es igual, ¿no? En nuestro caso, el Ministerio de Economía dijo vamos a emitir bonos a millones de peruanos. La gente esperó, ¿no? Y con expectativa de que su bono iba a llegar. Perfecto. Pero lamentablemente, en mi humilde opinión, si bien teóricamente se han hecho esas políticas que son one-on-one, ¿no? Todos los países que han tenido la posibilidad financiera lo han hecho, de dar liquidez monetaria y ayuda fiscal. Pero la ejecución en el Perú, en mi opinión, no calza con nuestra realidad económica, ¿no? Claro. O sea, dar programas en donde tienes que pasar o tratar de colocar créditos a 1% o 2%, eso funciona para ciertas empresas y bancos, ¿no? Que además no solamente viven de los intereses financieros de los créditos, tienen comisiones, no tienen cantidad de otros ingresos. Pero ese es un estrato de la economía y de los agentes económicos. El problema en el Perú es que no estamos bancarizados. Entonces tú necesitas llevar esa liquidez, ¿no? A la señora que vende chicha afuera de mi agencia y que hoy día no puede salir a vender chicha porque no le permitían por 6 meses. De repente ahora puede salir con mascarillas, pero hace 6 meses y por 6 meses no podía salir. Y ella es la que no necesita millones de soles, necesita 2.000, 3.000, 4.000 soles. Y no se ha podido hacer eso porque, no sé, creo que técnicamente el Banco Central, y yo les sugiero que ustedes trabajen allí para que puedan influenciar, tenemos que darnos cuenta, ¿no? Todas estas estructuras o instrumentos de liquidez tienen que ir de acorde a tu economía. Nuestro país es una economía informal, no bancarizada. Los instrumentos tienen que llegar ahí. Y en los bonos también, ¿no? O sea, se utilizó, creo que después de mucho tiempo ahora no sé cómo cambiará eso, pero las entidades microfinanzas, ustedes lo saben, Caja Arequipa, son los que más llegan a la base de la pirámide, ¿no? Entonces pusimos todo a disposición del gobierno, pero también sugerimos utilizar la plataforma de dinero electrónico como BIM, ¿no? Y en los primeros cortes, las primeras distribuciones no se hicieron. Entonces tienes miles, cientos de personas haciendo colas en agencias, infectando, o sea, realmente esa ejecución, teniendo soluciones digitales que no hay que importarlas, no hay que inventarlas, ya están, creo que allí sí tenemos que mejorar. Creo que ahora sí vamos a poder utilizar el BIM para el próximo volumen, el próximo bolsón de subsidios. Espero que eso se mantenga, pero, o sea, necesitamos, teóricamente estamos bien a mi parecer, pero, y aquí vienen las personas que estamos aprendiendo, estudiando y vamos a ejercer y liderar empresas, ¿no? No hay nada más que te vuelva a la realidad que hacer una chamba, que tengas un proyecto y que tengas que ser medido por los resultados, no solamente por el aspecto teórico. Es muy cierto, y mira, me hiciste pensar en algo que seguramente todos también lo tienen muy fresco, porque estamos viviendo esto en el país. Estamos como gobierno, el Estado, mejor dicho, como Estado, estamos entregando pues bonos ahora universales, ¿no?
prácticamente casi todo peruano, exceptuando algunas pocas personas, han recibido un subsidio del gobierno de plata de todos los peruanos. Y Perú no es Estados Unidos, que puede pagar precisamente estos montos, estos bonos de falta de trabajo, ¿no? Es como una suerte de seguro que el gobierno le da, ¿no? Me quedé sin trabajo, ok, aquí está, te vamos pagando. No estamos en esa posición, ¿no? Ni siquiera en una figura semejante a Brasil, hablando de la región de Sudamérica. Así que muchos analistas aquí en el país coincidían entre ellos diciendo que ha sido algo muy arriesgado. Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Yo creo que los expertos como tú pueden tener una visión sobre ese futuro. ¿Tú qué piensas puntualmente de ese bono? Y ahí yo estoy robándoles minutos a los chicos con mi pregunta. Aquí viene toda la discusión de tu capacidad de poder moverte en lo que es política fiscal. Realmente al final es eso, ¿no? Viene a lo que llamamos los fundamentos, ¿no? Las reservas del Perú, por ejemplo, como proporción del PBI, son de las más altas en Latinoamérica. O sea, ¿qué significa eso? Que tenemos el colchón. Por 20 años o más, la política consistente ha sido bastante razonable. Podemos emitir deuda, ¿no? No sé hoy día cómo estaremos, pero hasta hace unos meses somos un emisor creíble, o sea, los mercados de capital internacional confían que vamos a pagar. Entonces, eso es lo primero que hay que analizar, ¿no? ¿Cuál es tu capacidad, ¿no? Ahora, sí, yo suscribo, ¿no? Aquí somos personas de negocios. Yo no suscribo a una política simplemente, no sé, liberal o populista, tal vez, en donde, boom, ¿no? Tengo tantas reservas y lo voy a lanzar todo hoy. O sea, ustedes y nosotros que somos profesionales en lo que es finanzas, en negocios, entendemos que eso simplemente es un fallo terrible, ¿no? Porque básicamente estás defalcando y estás creando no solo unos déficits hoy, sino al futuro, porque volver a construir ese tipo de reservas, ese tipo de colchón de fundamentos económicos sólidos, se pierde rapidísimo y se construye muy lento. El Perú ha pasado por muchas crisis para poder llegar a un estado estable económico. Entonces, y eso es lo que tiene que dirigir, ¿no? Igual, estos temas de que suenan bien, son muy emocionales, ¿no? De que saquemos todo el dinero de las AFPs. Tiene su sentimiento, estoy de acuerdo, hay muchas cosas que hay que reestructurar y hay que preguntar por qué esos fondos no rinden lo que deberían, por qué hay tantas comisiones, o sea, hay mucho trabajo técnico, ¿no? Pero si simplemente decimos, desfalcamos esos fondos, son fondos de pensiones, la estructura, la idea es de invertir a largo plazo, ¿no? Para que muchos de estos contribuyentes puedan tener una pensión a su jubilación de aquí a 20, 30. Imagínense ustedes que son tromes en Excel proyectar retornos, ¿no? De 20, 30 años, ¿no? Cuando uno hace una evaluación de una empresa, pues máximo ya 4 o 5, ¿no? El negocio o el know-how de estas inversiones como seguros, por ejemplo, que son a tan largo plazo, es fascinante, técnicamente fascinante. Pero no puedes, pues, tener un evento en donde, boom, de un día a la mañana pierdes todo ese volumen de inversión y luego, ¿qué haces? Y ese es un grave problema que hemos adolecido en América Latina y particularmente en Perú durante las últimas décadas, donde la decisión política se sobrepone a la decisión técnica, y estas cuestiones son técnicas, no son políticas. Y tal como tú ya lo has expresado a lo largo de esta noche, pues sí, de pronto era muy atractivo decirle a toda la gente que aportó a AFPs, a ONPs, señores, acá está su plata, pero ¿qué repercusión tiene esto a nivel económico? Claro, la repercusión política es evidente, es muy atractiva. El político que lo consigue está aplaudido, consigue a corto plazo, estamos a puertas de unas elecciones, votos, pero a largo plazo nos estamos haciendo un daño, estamos hipotecando nuestro futuro, no estamos gastando un dinero que no tenemos. Y es complicado eso. Sí, estamos por eso, si me permites también, ¿no? Un comentario para los chicos, para ustedes.
los jóvenes, ¿no? El Perú es de ustedes, el futuro es de ustedes y el país depende de ustedes, ¿no? Entonces, es espectacular, ¿no? Tener un grupo de chicos tan preparados, formándose en estos conceptos importantísimos de lo que es la política fiscal, monetaria, la economía, la administración, para que podamos construir una comunidad que piense estratégicamente cómo manejamos la economía de nuestro país. Porque es verdad, hay momentos en donde hay que aplicar medidas de subsidio en crisis, hay que hacerlas de vez en cuando, ¿no? Hay una crisis, un terremoto, una pandemia, excelente, pero tienes que tener toda esta capacidad de poder discernir y analizar y también medir las repercusiones a futuro, porque como tú dices, no es el futuro de ustedes, ya ni siquiera es el mío, es realmente de ustedes. Muy cierto. Estamos, les recuerdo a todos, conversando, ya llegando casi al final de esta interesantísima noche, hablando con Rosana Ramos Belite, ella es presidente del directorio de Caja Los Andes, está conectada desde Nueva York, gracias por esa gentileza, Rosana, y ya viendo las últimas preguntas de nuestros alumnos, tenemos aquí una intervención de Milagros Zapaza. Mili te pregunta acerca de una figura más vinculada a la comercialización y al marketing. Dice, ¿qué factores consideras que son claves en la comunicación estratégica al momento de cerrar de forma próspera, una inversión con clientes? ¿Cuán importante es esta comunicación estratégica? Es variable de marketing, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es vital, ¿no? Y sobre todo en el negocio financiero, después de décadas que estoy en esto, pienso que es bastante simple, pero es técnico, ¿no? Es técnico. Entonces, a veces explicar lo que es la tasa de interés, por qué debes de ahorrar a futuro, se convierte en una conversación media aburrida o realmente las personas quieren pues una respuesta más rápida, no es comprar pues no sé, un televisor, una refrigeradora que lo ves y ya esto es lo que voy a recibir a cambio de 1,000 soles o mis 2,000 soles. Yo como resumiendo esta experiencia, creo que la transparencia en la información financiera al cliente es lo vital. Tienes que decirle bien claro, perfecto, esta es la tasa de interés, todo lo que tú quieras, pero decirle si tú recibes un crédito de 1,000 soles, vas a pagar, no sé, 100 soles por mes, por tantos meses, y este es el trato, así de simple. Solo vas a pagar esos 100 soles, no vas a pagar más comisiones, no te voy a cobrar más, ¿verdad? Si te demoras, ¿no? Si entras en moras, sí te voy a cobrar, no sé, 105, o sea, la transparencia y la información creo que es vital, porque ahí es donde también creas, ya sea pues una relación que en marketing es vital, de lealtad, de repetir, de aprecio, ¿no? Y estás hablando de la plata de las personas, en ahorros sobre todo es aún más delicado, ¿no? Porque son tus ahorros y como institución financiera estás súper regulado para proteger esos ahorros. Entonces yo diría que realmente en todo producto, pero en lo que es la comunicación de productos financieros, la transparencia es importantísima. Como lo has dicho, es fundamental. Quizá los chicos no hayan escuchado historias del pasado como el caso de CLAE, pero la gente de mi edad, yo era chico y para arriba, pues lo recuerdan bien porque fue una cuestión catastrófica. Muchísimas personas perdieron dinero que tenían ahorrado en esta cooperativa, una suerte de caja ahí mal formada. Tú recordarás el caso de Carlos Manrique, y de pronto desapareció el dinero de todos, se esfumó, y por supuesto es toda una generación que crece en la sociedad con una desconfianza natural y con justificación hacia el sistema financiero, ¿no? Claro, ya no vivimos esas épocas, pero también para una estrategia de marketing es importante responderse algo. ¿Cómo le dices a esa persona que perdió el dinero que esta vez no lo va a perder, que confíe en nosotros? Es complicado, ¿no? No nos va a creer. Sí, es complicado, así es, sí. Y por eso, ¿no? Por eso existe un mundo o una industria regulada, ¿no? Como saben, claro, tenemos el Banco Central de Reserva, tenemos la SBS,
que es un órgano independiente de regulación y supervisión de todas las entidades financieras. Entonces, a esas instituciones es en donde tú tienes que aspirar, trabajar, tener tus ahorros allí, porque son las instituciones que están reguladas y supervisadas, ¿no? A eso aspiramos, ¿no? Y que todos los peruanos tengamos acceso a ese tipo de entidades. Y ahora te molestamos con las dos intervenciones finales de nuestros dos últimos alumnos que han participado. Por el tiempo tenemos que hacerlo así, nos gustaría poder continuar toda la noche conversando contigo, pero ya estamos abusando de tu tiempo. Mira qué te dice Juan Ponce. Primero, ¿en qué momento se dio cuenta que podría hacer la diferencia y contribuir con el país? Esta es una pregunta muy vinculada a lo que nos contabas hace un momento, ¿no? Este aporte personal hacia contribuir a reducir la pobreza en el Perú. Pero esa es una pregunta vinculada a ese aspecto. El mismo Juan, acto seguido, hace otra pregunta. Si hubiera sabido que estaríamos bajo el contexto de una pandemia, ¿qué medidas de precaución hubiera tomado la Caja Los Andes? Bueno, creo que en este caso Juan nos dice algo que todos sabemos. Nadie esperó una pandemia y probablemente poquísimas empresas en el mundo habrán proyectado en sus cálculos de riesgo una pandemia, ¿no? Lo habrán hecho algunas. Juan, bueno, ¿qué le puedes contar a Juan? A ver, te cuento Juan. Yo, y de repente eso es suerte, ¿no? Tuve la suerte de crecer en una ciudad fantástica. Mi niñez en Ica, yo sigo siendo iqueña, y tal vez la suerte de tener padres que ya habían logrado un nivel académico superior y que, o sea, yo sentía, ¿no?, de que eso es lo que yo tenía que hacer, tenía que aspirar y llegar todavía más lejos académicamente, el valor de la educación, ¿no? Pero a la vez sentía, mi mamá, su primer emprendimiento fue una farmacia en Ica, en una de las zonas más populosas y más comerciales, y yo sentía y veía a muchas familias que venían hasta Ica haciendo colas a esperar por ella, a que ella ayudara a las familias, a curar a los niños, y mis papás me explicaron, ¿no?, que en esas comunidades, y yo también sabía y sentía, y cuando fui creciendo más me di cuenta, ¿no?, de que había muchas zonas en donde no había médicos, no había colegios como el mío, no había una farmacia o una doctora como mi mamá. Entonces, esa diferencia y ese sentir de que a los 10, 11 años, esto no está bien, no todos los niños la pasan tan bien como yo, es algo que quedó conmigo. Y luego, tal vez, siendo inmigrante, yendo a estudiar a otro país, luchándola, o sea, les he contado las cosas bonitas de mi carrera, pero detrás de eso hay todo un mundo, incluyendo el tema de género, el tema racial, claro, etcétera, muchísimo. Cada vez sentía más, ¿no?, de que sí, me va muy bien, sé cómo he logrado esto con tanto esfuerzo, también con tanto apoyo, pero en algún momento, y creo que tal vez eso era, ¿no?, lo que mis padres nos inculcaron, es de que, oye, con este privilegio, porque creo que aquí estamos todos en una comunidad de privilegiados, tener el tipo de educación que ustedes están recibiendo es un privilegio en nuestro país todavía. No todos los niños, no todos los jóvenes del Perú tienen acceso a ese tipo de educación. Y la educación es el punto de quiebre, ¿no? Educación es realmente lo que decide si sigues en la pobreza o mejoras, o qué calidad de vida le das a tu familia y a ti mismo. Entonces, creo que con privilegio viene responsabilidad. Entonces, eso es algo que siempre lo tenía, lo sentía. Y sí, llegó un momento en que dije, no, tengo que hacer algo, ¿no? Y este es como mi expresión de lo que puedo contribuir. Y después sí, la verdad nadie, imaginarse esta pandemia creo que nadie lo hizo, pero creo que sí hay algo importante, ¿no? Y como les conté, hemos tratado, y aquí no sé, de repente ustedes que son jóvenes me pueden decir, ¿no? Pero nosotros hemos tratado muchísimo de transformar a la Caja, ¿no? Y hasta nuestro mismo equipo a utilizar
por ejemplo, el dinero electrónico. Y nos ha costado muchísimo, mucho. Y yo sé que no es fácil, ¿no? Creer, ¿no? Encima de la parte de confianza es peor todavía creer de que en tu maquinita puedes tener tus 100 soles, ¿no? Pero allí sí yo creo que, y ya al futuro, ¿no? Entender de que esos medios de pago, de tecnología financiera, es el presente y es el futuro, eso es, ¿no? Me hubiera gustado que estuviéramos todavía, hasta como país, ¿no? Más listos, como les dije, ¿no? En vez de dar los subsidios físicamente en agencias, utilizar estas tecnologías que ya están en nuestro país, pues hubiera aliviado mucho estos problemas. Claro que sí, es verdad, es muy cierto ello. Además, el factor cultural es lo más difícil de cambiar. Hemos crecido en una cultura que no está acostumbrada a las variables tecnológicas y por eso lo que tú nos cuentas, que ha sido tan difícil el hecho que utilizar de pronto la tecnología sea una herramienta, que de hecho es una herramienta muy útil, pero sea de fácil convencimiento para el mercado. Los consumidores no están acostumbrados y de hecho hay un mercado que por cultura, por su educación, me refiero a la formación que han tenido, no a su grado de instrucción, porque hemos crecido en un entorno muy particular en el país, pues uno desconfía y dice, no, yo prefiero ver la plata en mano, yo prefiero seguir yendo a la ventanilla que me den el dinero, porque incluso después de estar con tantos años de tecnología, de cajeros automáticos, hay personas que aún prefieren acercarse a ventanilla y retirar el dinero antes que usar el cajero. Y eso es normal en nuestro país. Entonces hay que aprender a lidiar con todo tipo de consumidores, ¿verdad? Sí, así es. Nuestra última intervención de la noche la trae Katsuo Achata, uno de nuestros alumnos. Él te pregunta algo particular. En tu experiencia como presidente de directorio, ¿cuál fue la peor crisis que afrontaste con tu equipo de trabajo y qué medidas consideraste? Yo imagino que Katsuo nos pregunta, adicionalmente al COVID, que claramente es una gran crisis, ¿no? Ya lo dijiste. Quizás nos puedas relatar de otra importante que te tocó a ti confrontar. Sí, bueno, creo que esta realmente es una crisis, ¿no? Como les mencioné, he pasado por otras, yo profesionalmente antes de la caja, ¿no? En el debacle de 2008, cuando estaba comenzando mi carrera, pues no sé si ustedes recuerdan, pero también hubo un gran desfalco en México, cuando el peso mexicano cayó, se desplomó y jaló a toda Latinoamérica. ¿No? Fue una crisis financiera fuerte, después a fines de los 90, principios de 2000 en Asia, o sea, he vivido varias crisis financieras y en la caja, bueno, no hay comparación a esta. Pero creo que financieramente, ¿no? Si vemos el modelo financiero, lo que sí en estos ya varios años que tenemos, hemos pasado por periodos de crecimiento casi exponencial y una de las lecciones aprendidas para mí es realmente, a ver, ¿cómo digo? Ir de la mano con la calidad de la cartera y la calidad o la medición del riesgo crediticio, ¿ya? Entonces, muchos de ustedes van a entrar a bancos o a cajas y dar crédito es un modelo de negocios diferente, ¿no? O sea, cuando tú estás en un negocio, digamos, que vendes, no sé, televisores, ¿no? De retail, tu ingreso es ese momento, ¿no? Vendes ese televisor, no sé, 1.500 soles y eso es tu ingreso, tienes tus costos, etcétera, etcétera. El modelo financiero no es ese, ¿no? Porque tú estás dando una promesa de que o sea, das un crédito con la promesa que vas a ser repagado. Y si bien comienzas a contabilizar ingresos financieros porque esperas que ese cliente te pague, y puede estar pagando bien, pero de repente si va a morosidad o no te paga, aunque sea en la cola del crédito, ¡boom! Realmente tus ingresos financieros no es lo que tú pensabas. Y el riesgo de ese crédito tampoco es lo que tú habías planificado. Y por lo tanto, ¿no? Tu rentabilidad o tu ingreso neto después de provisiones no es lo que habías proyectado. Entonces, es un modelo muy dinámico, es un modelo a futuro, ¿no? Y es un modelo en donde realmente tienes,
o sea, el negocio bancario, financiero, el negocio de créditos es un negocio de medición de riesgos, ¿no? Y creo que eso es uno de los aprendizajes, sobre todo en este modelo muy granular de microempresas, una de las lecciones aprendidas más fuertes para mí, ¿no? De cómo realmente modular ese crecimiento, ¿no? Mucho tiene que ver con conocer al cliente y tratar de tener la mayor información posible para diseñar tus productos y medir tu riesgo. Eso te diría que es de los temas, ¿no? Que pueden generar crisis y pérdidas, ¿no? Netamente de los negocios, de ese negocio. Rosana, hay algo que acaban de escribir y no podemos terminar sin que te lo hagas saber. En la docencia, así como pasa también en la vida profesional, en toda tu experiencia sabes muy bien que una de nuestras misiones es inspirar en la vida, y creo que lo has hecho esta noche con todos nuestros alumnos, y uno lo expresó. Juan Ponce Hinojosa dice: muchas gracias, te leo literalmente lo que escribió. Antes de esta conferencia pensaba en triunfar para sacar adelante a mi familia, pero ahora quiero triunfar para sacar adelante a mi ciudad y a mi país. Excelente. Wow. Gracias. Me conmueve mucho. Chicos, es más, Arturo, ustedes tienen mi correo, con todo gusto, en lo que pueda seguir guiándolos, inspirándolos, compartiendo mis experiencias. A mí me encanta estar junto a la juventud, creo que aprendo muchísimo de ustedes, ¿no? En refrescar mi forma de pensar y sí, creo que sobre todo esta generación, estas décadas que se nos viene, tenemos que pensar más, ¿no? No solo en lo nuestro, sino en nuestras comunidades, en nuestro país, que al final es lo más importante para todos. Rosana, muchísimas gracias por tu tiempo valioso y verte conmovida, emocionada por la reacción de nuestros alumnos. Creo que es lo que paga todo este tiempo invertido en general a todos los seres humanos, ¿verdad? Saber que nuestro aporte, nuestra labor toca la vida, los corazones de alguien, pues nos ayuda mucho, y gracias a cada uno de los jóvenes que ha participado aquí. Quiero despedir diciéndoles que estuvo conversando con nosotros Rosana Ramos Velita, presidente del directorio de Caja Los Andes, en esta nueva edición de Pregúntale al Gerente. Muchas gracias por su participación, jóvenes. Muchas gracias, Rosana, por tu presencia con nosotros y tu tiempo desde Nueva York. Y en nombre de la Escuela Profesional de Administración de Negocios de la Universidad Católica San Pablo, les agradecemos por su presencia, por su tiempo, y nos encontramos en una nueva edición de Pregúntale al Gerente. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias, Rosana. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.